marginal no alcanza a cubrir los costos fijos. Es decir, por un ejemplo, venta 100, costos variables 80, 20 de contribución marginal. Costo fijo, me quedan 30. 20 menos 30, la contribución marginal no me alcanza a cubrir los costos fijos. En ese caso, la empresa va a poder seguir trabajando en el corto plazo, aun cuando tenga un resultado negativo. ¿Por qué? Porque esa contribución marginal le sirve para por lo menos absorber en parte los costos fijos. Por lo menos va a estar en un corto plazo trabajando hasta que pueda, pero ¿qué es lo que tiene que hacer la empresa en ese corto plazo? Tomar las decisiones necesarias para revertir esta situación, tratar de disminuir sus costos fijos y a lo mejor también reemplazar algunos de los insumos por algo que costoso por algo más económico y de esa manera también mermar su costo variable y incrementar su contribución marginal. ¿Se entiende? Ahora, cuando la situación es crítica o es mala, que realmente la empresa debería tomar la decisión de dejar de producir ese bien o prestar ese servicio, cuando el precio de venta no cubre los costos variables. Porque si fíjense, yo tengo una camiseta que la tengo que vender a 1000 y a mí me cuesta esa camiseta 1100 y no tiene sentido que yo la venda porque nunca, jamás voy a poder obtener un margen de ganancia. Siempre voy a estar en pérdida. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a la quiebra, ¿sí? En ese caso, cuando el precio de venta es inferior a los costos variables, salí. Tengo una contribución marginal negativa y en ese caso la decisión es discontinuar la elaboración de ese producto o la prestación del servicio. ¿Se entendió esto, chicos? Sí, profe. Bien. Sigo. Y ahora voy a definirlo, o sea, ya lo definí punto de equilibrio, pero les voy a contar un poco de lo que yo ya les vine diciendo. Es una herramienta, el punto de equilibrio es una herramienta útil, sencilla, para adoptar todo tipo de decisiones asociadas a la determinación de los costos y a la política de precios. Yo conociendo el punto de equilibrio, puedo ver qué pasa si yo le aumento el precio o bajo el precio, ¿sí? Muchas veces, si yo estoy ganando y quiero a la competencia quitarle demanda, es decir, a ganarme eh, clientes a la competencia, yo puedo decir, a ver, ¿hasta cuánto podría bajar mi precio sin perder por un tiempo para poder quitarle clientes a mi competencia? ¿Sí? Si yo estoy ganando, estoy en el punto de, arriba del punto de equilibrio, es decir, estoy obteniendo ganancia, podría decir, bueno, a ver, voy a invertir en publicidad para poder atraer más demanda, ¿sí? En cambio, si yo estoy por debajo del punto de equilibrio y las decisiones que voy a tener que tomar son decisiones que traten de superar esta situación de pérdida y disminuir los costos fijos, disminuir los costos variables, aumentar el nivel de actividad. ¿Estamos? Bueno, por eso digo que es un método de planeación financiera que lo que tiene por objeto proyectar el nivel de ventas que necesita una empresa para no perder ni ganar. Y entonces yo sé que ese es mi piso y a partir tengo que tratar de trabajar por encima de ese piso. El punto de equilibrio, ahora nosotros vamos a distinguir dos conceptos, el punto de equilibrio económico y el financiero. El punto de equilibrio económico es el monto de ventas necesario para absorber tanto los costos variables como los costos fijos, totales. Es el momento económico donde se produce un equilibrio entre los ingresos y los costos totales. En este punto se ha dejado de tener pérdida y no se ha empezado a tener beneficio. Dicho de otra forma, es el nivel de operaciones en que los egresos son iguales en importe a los gastos y costos. Es el volumen mínimo de ventas que debe lograrse para comenzar a tener utilidades y es la cifra de venta que se requiere alcanzar para cubrir los gastos y costos de la empresa y en consecuencia no obtener utilidad ni pérdida. Fíjense que todo lo que le estoy diciendo es lo mismo, pero de otra forma.
¿Sí? Entonces, el punto de equilibrio ayuda a analizar la información y es una herramienta útil para la toma de decisiones, la fijación de precios, el análisis de los costos, gastos e ingresos. ¿Dónde está la limitación de la herramienta? En lo que yo les conté cuando empezamos. En poder hacer una correcta clasificación de los costos en fijos y variables, porque si yo hago una mala clasificación, voy a perder la utilidad de la herramienta. Entonces, ¿cuál es el primer paso para calcular el punto de equilibrio? Dividirlo a los costos. Voy a pedirle al empresario a ver un análisis de cuáles son los costos que tiene para llevar a cabo su actividad. Entonces voy a hacer un relevamiento y voy a sacar, bueno, tiene alquileres, tiene un sereno, tiene mano de obra, tiene lo que sea que requiera para su actividad. Una vez que hice el relevamiento, empiezo a clasificarlo. Este es fijo porque no varía en función del nivel de actividad, siempre va a tener un valor constante, ya sea que venda 100 o venda 0. Este es variable porque si yo vendo una unidad requiere tanto y si vendo dos requiero el doble. ¿Sí? Bien. Hasta ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuáles son los conceptos que tenemos para calcular el punto de equilibrio? Precio de venta unitario, cantidad de unidades vendidas, costo fijo del periodo y costo variable por unidad. Fíjense, costo fijo del periodo. ¿Por qué del periodo? Porque yo les dije que se relacionan con un periodo de tiempo y un nivel de un periodo de tiempo y no con el nivel de actividad que la empresa tenga. ¿Sí? Nosotros podemos calcular el punto de equilibrio en términos físicos o en términos monetarios. Son distintas las fórmulas, pero se desprenden de lo mismo. En términos monetarios, me indica, fíjense, en pesos, quiere decir la cantidad, el monto de ventas que debo alcanzar para cubrir la totalidad de mis costos. Y miren, ¿qué va en el numerador? En el numerador van los costos fijos. Y en el denominador, ¿qué va a ir? 1 menos costos variables sobre ventas. ¿Sí? Es decir, 1 menos el porcentaje que representa los costos variables sobre las ventas. Esto puede ser costo variable unitario, precio de venta unitario o en totales. Se llega al mismo resultado. Les muestro gráficamente el punto de equilibrio. Es una gráfica de XY donde, fíjense, acá en el eje de las X muestra la cantidad, el nivel de actividad y en el eje de las Y el monto. ¿Sí? Bueno, fíjense cómo esta recta que está pintada en rojo es la curva del costo fijo. Ante este nivel de actividad que va hasta acá, mis costos fijos, ¿qué pasan? No varían. Fíjense, si yo estoy en 0 unidades, ¿cuánto tengo que pagar de alquileres? 100. Si estoy en 10 unidades, ¿cuánto pago de alquiler? 100. Si estoy en 100.000 unidades, ¿cuánto pago? 100. ¿Estamos? ¿Se entiende? Por eso es una recta paralela a al eje de las X. Vamos a los costos variables. ¿Cómo trazo la curva de los costos variables? A ver, si yo no fabrico camiseta, ¿cuánto tengo de costo, de gasto, de costo unitario de tela? 0, ¿no es cierto? Por eso es que parto de acá de la intersección. Parto del punto 0. Ahora, si fabrico una camiseta, requiero 100 pesos de tela, 2 camisetas, 200, 3 camisetas, y voy subiendo a medida que aumenta mi nivel de actividad. Fíjense, por eso la curva es ascendente. Ahora tengo que trazar la curva de los costos totales. Y dijimos que los costos totales eran igual a ¿qué? A la suma de los costos fijos más los costos variables, ¿no es cierto? Entonces, en el nivel 0 de actividad, donde no tengo ventas, ¿a cuánto equivalen los costos totales? ¿Tengo costos variables? No, porque no tengo unidades. Pero sí que tengo los costos totales. Entonces, en el punto 0 de actividad, tengo los costos fijos. Por eso no parto de 0 los costos totales. Parto desde ¿dónde? Desde los costos fijos.
Ahí comienza mi curva de los costos totales. Y de ahí, ¿qué se va a ir sumando? Se va a ir incrementando el costo variable de acuerdo a que aumenten las unidades. Y va a ser una curva paralela a los costos variables, pero que parten no de cero, sino desde los costos fijos. ¿Se entiende? Bueno, ahora, ¿qué me queda trazar? Queda trazar la curva de las ventas. ¿Cómo llego al monto de ventas? ¿Multiplicando qué cosa? ¿Qué cosas multiplicarían para llegar al monto de ventas? El precio por la cantidad de unidades. Perfecto. Muy bien, María. Ahí yo llego multiplicando el precio unitario por la cantidad. Entonces, si yo no vendo nada, parto entonces de cero directamente. Pero si yo vendo una unidad, voy a hacer 1 por el precio de venta, 1000. Y voy trazando. 2 por 1000, 3 por 1000 y voy subiendo, voy subiendo. Trazo mis ventas. En algún punto, mis ventas, la curva de las ventas va a cortar a la curva de los costos totales, acá. Y en ese punto, fíjense, es donde la empresa alcanza su equilibrio. En ese punto, la empresa deja de perder, pero tampoco gana. O sea que todo nivel de venta que tenga por abajo, en esta parte, va a ser pérdida. Pero cuando yo comience a obtener ganancias a partir del, o sea, yo venda una unidad por encima del punto de equilibrio, comienzo a tener ganancias. Acá dije pérdida, no sé si dije pérdida o no, pero esta parte de acá es pérdida y del punto de equilibrio hacia arriba son ganancias. ¿Se entiende el gráfico? Bien, continuemos. Ahora vamos a ver cómo llegamos a la fórmula, ¿sí? Fíjense, volvemos a lo que yo ya les había contado anteriormente. Los costos totales eran la suma de los costos fijos más los costos variables. Y a los costos variables yo lo podía poner como costo variable unitario por cantidad, ¿sí? Bien. Ahora, si yo a las ventas le resto los costos totales que tengo, la utilidad neta, ¿no es cierto? Entonces puedo poner utilidad neta es igual a ventas menos costos totales. Donde en vez de poner ventas, pongo precio unitario por cantidad menos costos totales. Y en vez de poner costos totales, pongo venta, precio por cantidad, menos costo fijo, menos, o entre paréntesis, más B por Q, que serían los costos variables totales. Saco el paréntesis y me queda utilidad neta es igual a P por Q, que son las ventas, menos los costos fijos, menos B por Q, que son los costos variables. Está ahí, es simplemente cómo llego a una utilidad neta. Ahora, en el punto de equilibrio, ¿a cuánto dijimos que era igual a la utilidad? En el punto de equilibrio, ¿qué utilidad tiene la empresa? Cero. Cero. Entonces, en vez de poner utilidad neta, ¿qué pongo en el punto de equilibrio? Cero. Cero es igual a las ventas P por Q menos los costos fijos menos los costos variables P por Q. ¿Qué hago? A P por Q que está sumando, o sea, paso los costos fijos y B por Q hacia hacia el otro término para despejar las ventas. Entonces, ventas es igual en el nivel, en el punto de equilibrio, igual a los costos fijos más los costos variables. ¿Sí? ¿Qué hago? Despejo los costos fijos. Entonces me quedan las ventas menos los costos variables, va a ser igual a los costos fijos. Acuérdense de la contribución marginal. Venta menos costo variable, que era la contribución marginal. En el punto de equilibrio, la contribución marginal es igual a los costos fijos. Yo a la contribución marginal le resto los costos fijos y me queda cero, digamos. Bien. ¿Qué hago acá? Acá yo tengo un factor común entre estos dos términos, que es Q. Entonces lo saco a ese factor común, Q por el precio unitario, Q que es la cantidad por el precio unitario menos el costo unitario variable. Eso me va a dar igual a los costos fijos.
Luego, ¿qué hago? Dejo solito Q, para el cual paso dividiendo P por Q, P menos P. Entonces, esta que me quedó acá es la fórmula del punto de equilibrio en unidades, ¿sí? Donde en el numerador, ¿qué van a ir? El monto total de los costos fijos del periodo, un mes, un año, depende, ¿sí? Y en el denominador, ¿qué va? La contribución marginal, fíjense, porque es P, que es el precio unitario de venta, menos B, que es el costo variable unitario, ¿sí? Entonces, ¿qué me indica el punto de equilibrio en unidades? Me dice la cantidad de unidades que debo alcanzar para que con la contribución marginal que tiene la empresa pueda hacer frente a sus costos fijos. ¿Estamos? Cantidad en equilibrio es igual a costos fijos dividido los precios unitarios de venta menos los costos variables unitarios. Esa es una de las fórmulas que vamos a utilizar. Luego, el punto de equilibrio en unidades es muy útil para una empresa que produce un solo tipo de producto, pero existen muchas empresas que producen varios productos. Entonces calculamos el punto de equilibrio monetario, que me decía el monto de ventas que debía alcanzar, que ya habíamos visto la formulita. Ahora veamos cómo se llegaba a la fórmula que yo les mostré anteriormente. Vamos a partir de la fórmula esta anterior, en volumen físico, y lo que vamos a hacer es dividir ambos términos por Q. Entonces, Q, que era el precio de venta unitario sobre precio de venta unitario, igual a. ¿Para qué hago esto? Para que esto se transforme en 1. Costo fijo sobre Q por todo el término, P menos B. Entonces, simplifico Q y me queda 1 es igual a los costos fijos sobre PB, que es P por Q, ventas totales, menos BQ, que es el costo variable total. Bien, ¿qué hago ahora? Multiplico a ambos términos por P por Q, ¿sí? Entonces, 1 por P por Q, me queda P por Q. Y después queda todo este término multiplicado por P por Q. ¿Qué es PQ? Venta. Entonces pongo venta, nivel de venta. Es igual. Acá resuelvo esta operación y me queda costos fijos dividido P por Q dividido PQ menos BQ dividido PQ. ¿Sí? Bien, fíjense. ¿Acá qué es? PQ, venta. ¿Dividido qué? PQ. Venta dividido venta, lo simplifico, me queda 1. Y menos BQ sobre PQ. ¿Qué es BQ? Costo variable sobre ventas. ¿Sí? Entonces llego a esta fórmula que yo les había mostrado antes. Esta fórmula me dice el monto de ventas que debe alcanzar la empresa para cubrir la totalidad de los costos fijos. ¿Estamos? No le vamos a pedir de memoria que nos indique, o sea, no es memoria, pero no le vamos a pedir el desarrollo de cómo se llega a una fórmula a otra, sino que entiendan una fórmula y entiendan la otra y la diferencia, ¿sí? Bueno, ahora me dice, mire, operar con eficiencia es el deseo que todo empresario aspira para su organización. Cuanto más eficiente es, menos conceptos impactan en la utilidad y por lo tanto va a obtener mayor ganancia. ¿Sí? Si yo soy eficiente, tengo menos costos y gastos. Si tengo menos costos y gastos, ¿qué va a pasar? Voy a poder llegar al punto de equilibrio más rápido, ¿sí? Porque como tengo menos costos y gastos, voy a poder cubrir la totalidad de los costos más rápido y entonces ya voy a poder empezar a vender, a ganar más rápido. Ahora, si yo soy ineficiente y tengo ociosidades, improductividades, tiempos muertos, desperdicio de materia prima, todo eso, ¿qué va a pasar? Mis costos y gastos van a ser mucho más altos. Entonces, poder llegar a cubrir la totalidad de mis costos me va a demandar mayor nivel de actividad. Entonces, cuando yo soy más ineficiente, mi punto de equilibrio crece. Me va a costar más lograr absorber la totalidad del costo
y recién empezar a ganar. Entonces, a mayor eficiencia, disminuye el punto de equilibrio. Lo alcanzo más rápido. Pero si yo soy menos eficiente, el punto de equilibrio donde puedo absorber la totalidad de mis costos es más alto, sube. ¿Estamos? ¿Se entendió el concepto de punto de equilibrio? Bueno, vamos a ver el siguiente punto, que es el punto de equilibrio desplazado. ¿Qué? El empresario quiere, el objetivo del empresario es cubrir sus costos. No, el empresario lo que quiere es ganar, ¿no es cierto? Entonces, lo más probable es que me diga, mira, quiero que me calcules el nivel de actividad que yo debería alcanzar para obtener una ganancia. Yo quiero tener una ganancia de 1.000.000, por decir cualquier cosa, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer ahora es engañar a nuestra fórmula del punto de equilibrio y decirle que el empresario quiere, con esa contribución marginal, no solamente cubrir los costos, sino los costos fijos, sino que además quiere llegar a una ganancia, ¿sí? Entonces, fíjense lo que hace. Le llamamos punto de equilibrio desplazado, pero ¿a qué es igual? Fíjense esta formulita. Costos fijos, no nos olvidemos de esto que dice utilidad esperada. Vamos. ¿Qué dice ahí? Costo fijo dividido 1 menos costo variable sobre venta. ¿Qué era esta partecita? Esta partecita era el punto de equilibrio. Pero ¿qué es lo que hice? Lo engañé a la fórmula y le dije que mis costos fijos son más, es la suma de mis costos fijos más la utilidad esperada. Yo quiero que con esto de acá abajo, que me dé el nivel de actividad necesario para que con esta relación pueda cubrir no solamente los costos fijos, sino la utilidad que quiero obtener. ¿Sí? Bien. Yo acá se los puse con esta fórmula, pero perfectamente la hacemos con la fórmula de punto de equilibrio en unidades. Fíjense, ¿qué haría yo? Esta sería la cantidad necesaria de unidades para obtener determinada utilidad. ¿Qué haría? ¿Al denominador lo toco? No, no lo toco, porque yo no estoy modificando nada. Con esa contribución que tengo, marginal que tengo, que es el precio de venta unitario menos el costo variable unitario, tengo que cubrir los costos fijos más la ganancia que quiero obtener, ¿sí? Es simplemente sumarle a las dos fórmulas la ganancia que el empresario quiere obtener. ¿Estamos? Entonces, fíjense que acá yo ya le puedo dar una información. Si vos querés obtener esta utilidad, vos tenés que vender este número de unidades o alcanzar este monto de ventas. ¿Estamos? La utilidad de cualquier punto situado a la derecha del punto de equilibrio, si yo estoy situado a la derecha del punto de equilibrio, estoy arriba, ¿no es cierto? ¿Qué era? Era ganancia, ¿no es cierto? Bien. Entonces, si yo estoy sentado a la derecha del punto de equilibrio, quiere decir que estoy obteniendo ganancia. Ahora, ¿qué importe de ganancia? Fíjense que dice acá. Es igual a la contribución marginal que se verifica a partir del punto de equilibrio multiplicado por el número de unidades que exceden las unidades en equilibrio. A ver si tengo un ejemplo. No, vamos a hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Déjenme un minutito, dejo de compartir esta pantalla y voy a abrir mi Excel. Bien. Bueno, acá voy a compartir mi Excel. ¿Sí? Yo les voy a dar un ejemplo básico en una empresa que tiene
un precio de venta unitario, ¿ven o no? Sí, se ve, profe. Bien. Un precio de venta de, a ver, 100. ¿Sí? Mi costo variable, 60. ¿Cuánto es su contribución marginal entonces? 100 menos 60, 40, ¿no es cierto? Bien. Después tiene costos fijos. Un ejemplo extremo que le estoy diciendo, 40. ¿Su utilidad cuánto es? 0. Acuérdense que los costos variables se restan. Los costos fijos se restan. Menos 40. ¿Sí? Bueno, fíjense. ¿Qué pasa con esta empresa? Tiene un precio unitario de venta de 100. Sus costos variables ascienden a 60. ¿Sí? La contribución marginal, entonces, es de 40. Con 40, la empresa debe hacer frente a sus costos fijos. Y resulta que sus costos fijos son 40. Entonces, en este momento, con una unidad, la empresa alcanza su punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque cubre la totalidad de sus costos fijos. ¿Estamos? ¿Qué les dije yo hace un ratito? Yo les dije que, voy a leerlo nuevamente, la utilidad de cualquier punto situado a la derecha del punto de equilibrio es igual a la contribución marginal que se verifica a partir del punto de equilibrio multiplicado por el número de unidades que excedan las unidades en equilibrio. ¿Sí? Bien, eso les leí. Entonces, aquí yo tengo una unidad. ¿Cuál es la contribución marginal que estoy obteniendo con una unidad? 40. Ahí yo ya alcancé mi equilibrio, porque ya absorbí la totalidad de mis costos fijos, que eran 40. ¿Estamos? Ahora, cuando la empresa venda una unidad más arriba del punto de equilibrio, o sea que vendería 2 unidades, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser la ganancia que va a obtener? Yo les dije que la ganancia va a ser igual a la contribución marginal que obtuvo en el punto de equilibrio multiplicado por las unidades que excedan el equilibrio. Hagamos el resultado. A ver, ¿cuál es el precio unitario? 100. ¿Cuántas unidades va a vender acá? 2. Entonces, ¿cuál es el monto de venta? 200, ¿no es cierto? ¿Cuál es el costo variable unitario? 60. ¿Cuántas unidades vende acá? 2. 6 por 2, 12. 120 es el costo variable en este punto. ¿Estamos? Entonces, ahora calculemos la contribución marginal. ¿Cómo calculaba la contribución marginal? Y restándole a las ventas el costo variable. Me da 80. ¿Costo fijo cuánto eran? Los 40 que estaban acá, ¿no es cierto? Los pego. Varía el costo fijo y no porque es fijo.
yo tengo 40 de costos fijos, ya sea que venda una unidad o 100. ¿Cuánto me queda entonces de ganancias? 40. ¿Y a qué es igual 40? A la contribución marginal que obtuve en el punto de equilibrio por el número de unidades que excedan el equilibrio. ¿Cuántas unidades exceden el equilibrio en este cálculo que estoy haciendo? Una unidad. Una unidad. Entonces 40 por 1. ¿Está? Ujú. Sí. Bueno, hagamos el mismo ejemplo, pero por ejemplo que sean 10 unidades. Entonces, si son 10 unidades, es 1000 el monto de ventas, es 600 el costo variable, porque es 60 por 10. Esto me queda entonces 400 de contribución marginal total. Le resto los costos fijos que eran los 40, eso no variaron, y me queda entonces una ganancia de 360. ¿Cuántas unidades tengo que exceden el punto de equilibrio? ¿Cuántas unidades eran acá? Perdón, acá no puse, pero eran 10 unidades, ¿no es cierto? Bueno, entonces 10 unidades menos una unidad, porque con una unidad alcanzaba el equilibrio. 10 menos 1, ¿sí? Entonces, son 9 unidades las que exceden el equilibrio, ¿no es cierto? Con un alcanzo al equilibrio, yo estoy en 10, 10 menos 1, 9. 9 por, entonces, ¿qué tengo que hacer? 9 por 40. 9 por 40 son 360. Por 40 igual a 360. ¿Se entiende, chicos? En el punto de equilibrio yo cubro todos los costos. Entonces, con mi contribución marginal, que está acá, alcanzo a cubrir, perdón, los 40, alcanzo a cubrir la totalidad de mis costos fijos y queda un resultado 0. Entonces, cada unidad, la unidad que venda por encima del punto de equilibrio, obtengo ganancias. ¿Y a qué valor va a ser? ¿Cuánto va a ser de ganancia? Y va a ser la contribución marginal por el número de unidades que venda por encima del punto de equilibrio. ¿Estamos? La última parte no entendí, profe. ¿No? Sí, cuando hace el cálculo, me quedé. Dale, dale. Espera un segundito. Los 40 de eso. Vamos. Vamos de nuevo acá. ¿Sí? Lo pinto de amarillo Sí, lo que vamos a trabajar acá. sí, sí. Y Ahí está, ahí donde está amarilla. Ahí está. Sí. bueno, ahí está. Fíjate, yo acá, en esta situación, con una unidad, la empresa alcanza a cubrir, alcanza el punto de equilibrio, es decir, que cubre la totalidad de sus costos y de ganancia tiene 0, ¿no es cierto? ¿Cuál es el precio unitario? 100. ¿Cuál es el costo variable? 60. ¿Cuál es la contribución marginal? A los 100 le resto el costo variable y me queda la contribución marginal unitaria, que es Ahora, 40. no entendía ese que era CM. Esa es mi contribución marginal, entonces. Contribución marginal, sí. Claro, sí, sí, continuemos. Entonces, si esa contribución marginal, pago los 40 de los costos fijos, que son la totalidad de mis costos fijos de ese tiempo, de ese periodo, y me va a quedar 0. Entonces, yo ya cubrí mis costos fijos, que son 40. ¿Qué me queda entonces? Que cada vez que yo aumente una unidad, mi ganancia va a estar dada por los 40 de la contribución marginal, por las unidades en exceso de las unidades en equilibrio. Así que si como yo acá con una unidad alcanzaba el equilibrio y acá vendí 10 unidades, entonces ¿cuántos tengo en exceso del equilibrio? 9, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo,
En mi ejemplo hubiera dicho Ahí que me con había perdido 5, yo, sí. claro, con 5 unidades alcanzaba el equilibrio, por ejemplo, entonces, y vendo 10, ¿cuál va a ser mi contribución marginal? 10 menos 5, 5 unidades que están arriba del punto de equilibrio. ¿Y cómo calculo mi ganancia? Esas 5 unidades que están arriba del punto de equilibrio por 40, que es mi contribución marginal. ¿Estamos? Sí, sí, profe, ahora sí. Buenísimo. Otro concepto que vamos a ver es, dejo de compartir la planillita y vuelvo a compartir entonces la presentación. Ahí está. ¿Se acuerdan que yo les dije, hablé de punto de equilibrio económico, que era el monto de ventas en donde la totalidad de la empresa cubría la totalidad de sus costos, tanto fijos como variables? Totalidad de sus costos. Mientras que yo tengo el punto de equilibrio financiero, que es diferente. ¿Por qué? Porque en el punto de equilibrio financiero toma solamente los costos erogables, que son los que implican una salida de dinero. Deja de lado los costos no erogables. Entonces, es importante conocer el mínimo de producción y venta que garantice que el negocio pueda cancelar sus costos fijos y variables y todos los demás compromisos que demanden erogaciones de efectivo a los cuales está obligado el negocio. Existen gastos que se registran contablemente, pero que no implican una salida de dinero, como por ejemplo que las previsiones, las amortizaciones, ¿sí? Los gastos diferidos. Estos entonces no lo vamos a tener en cuenta para el cálculo del punto de equilibrio financiero. Entonces vamos a tomar la totalidad de los costos, pero sin incluir aquellos gastos y costos que no generen una salida efectiva de fondo. ¿Sí? Entonces excluyo las amortizaciones, las depreciaciones, etc. La empresa no puede mantenerse por debajo del punto de equilibrio financiero, porque acá ya, fíjense, ha excluido costos, gastos que son los no erogables y solamente tomó aquellos que son una salida de dinero. La empresa se puede mantener un periodo corto de tiempo por debajo del punto de equilibrio económico, pero no por debajo del punto de equilibrio financiero. Vamos a ver otra herramienta. ¿Qué otra herramienta tenemos? Margen de seguridad. ¿Qué es el margen de seguridad? Lo que me muestra esta empresa, lo que me muestra este índice es en qué porcentaje la empresa puede disminuir sus ventas y aún no llegar a perder. Entonces, fíjense, ¿en qué porcentaje la empresa puede disminuir las ventas? En la fórmula tiene que estar entonces las ventas actuales o las proyectadas si yo estuviera proyectando. Y quiero saber en cuánto se pueden bajar estas ventas sin perder. Entonces, ¿dónde estaría mi punto? ¿Hasta dónde podría bajar? Hasta las ventas en equilibrio. Porque si yo bajo más de las ventas en equilibrio, ya empiezo a perder. Por eso es que fíjense que en el margen de seguridad tengo ventas actuales o presupuestadas menos ventas en equilibrio sobre ventas actuales o presupuestadas. Por 100, acá falta por 100. Lo que me indica entonces en qué porcentaje las ventas que hoy estoy teniendo se pueden disminuir sin llegar a perder. Por ejemplo, entonces, es una herramienta que a mí el empresario me dice, mira, yo quiero tomar una decisión, pero sé que me va a impactar, por ejemplo, en el monto de ventas. Entonces quiero que me digas hasta cuánto se puede disminuir el monto de ventas o las unidades sin que yo pierda. ¿Cuál es mi margen de seguridad que yo tengo? Esto lo puedo calcular tanto en monto de venta como en cantidades. En cantidades, ¿qué sería? Sería en términos físicos, sería la cantidad de unidades que podría disminuir sin
de las actuales o presupuestadas menos las unidades en equilibrio sobre las cantidades actuales o presupuestadas sin perder. ¿Se entiende el concepto de margen de seguridad? ¿Hasta dónde puedo bajar mi nivel de actividad? Sin que pierda. Porque si yo bajo más de ese número de unidades, comienzo a tener pérdida. Entonces, por eso mi límite, mi punto hasta dónde es el punto de equilibrio. ¿Estamos? Y quiero, este concepto de apalancamiento operativo me parece muy importante. Lo vamos a ver acá y después vamos a ir al Excel, ¿sí? Porque está muy vinculado con lo que vimos en el Excel recién. Dice, ¿qué es el apalancamiento operativo? Es la contribución que hace a los resultados un incremento en las ventas. Alcanzado el punto de equilibrio, la reacción que generen los resultados un incremento en las ventas depende de la relación costo variable sobre venta. ¿Sí? Fíjense, cuando yo alcanzo el punto de equilibrio, ¿gano o pierdo? Si estoy en el punto de equilibrio, No tengo ganancia ni pérdida. es cero, ¿no es cierto? Mi resultado. Pero yo les dije recién hoy, recién, que si yo vendo una unidad por encima, ¿a cuánto va a ser igual por encima del equilibrio? ¿A cuánto iba a ser igual mi ganancia? A la contribución marginal. A la contribución marginal. Bien. ¿Y qué interviene en la contribución marginal? Las ventas y los costos variables, ¿no es cierto? Porque yo a la venta le resto costos variables. ¿Qué quiere decir esto que les puse acá? Que aquella empresa que tenga una mayor contribución marginal, es decir, que sus gastos, costos variables sean menor porcentaje, representen un menor porcentaje sobre las ventas, va a obtener una mayor contribución marginal. Aquella que tenga una mayor contribución marginal va a poder alcanzar más rápido el equilibrio y después, cada vez que venda una unidad por encima del punto de equilibrio, va a ganar más. ¿Se entiende? Bueno, miramos este ejemplito. Fíjense, yo tengo acá, mientras menor sea el cociente entre costos variables y ventas, ¿qué quiere decir? Que sus costos variables el cociente este que me dice que por cada peso de venta, los costos variables se llevan tantos pesos, ¿cierto? Por ejemplo, que el cociente me dé 0,50 o 50%, quiere decir que por cada peso de venta, los costos variables se llevan 0,50 y me queda una contribución marginal de 0,50. Si yo digo que este cociente me da 0,60 o 0,80, ¿qué quiere decir? Que por cada peso de venta, los costos variables se llevan 0,80 y solamente me quedo con la contribución de 20. Entonces, está en peor situación que la anterior, que por cada peso los costos variables se llevaban 50 y quedaba una contribución marginal de 50. En el otro ejemplo me queda solamente 20 para hacer frente a los costos fijos. ¿Se entiende esto? Miremos acá. ¿Qué pasa con estas dos empresas? Costos fijos tiene la empresa A 8.000 y la empresa B 4.000. O sea que la empresa B tiene la mitad de los costos fijos que A. Pero miren la relación de los costos variables sobre venta que tiene la empresa A. Tiene 0,40. ¿Qué quiere decir? Que por cada 1 peso de venta, los costos variables se llevan 0,40 y obtiene una contribución marginal de 0,60. Mientras que la empresa B tiene una relación de costos variables sobre venta de 0,70. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada peso de venta, la empresa tiene que pagar costos variables por 0,70 y solamente le queda una contribución marginal de 0,30. La empresa B tiene una contribución marginal mucho más chica que la empresa A. La empresa A 0,60 y la empresa B 0,30. Con esos 0,30 de contribución marginal, las empresas tienen que hacer frente a los costos fijos. ¿Sí? O sea, calculemos el punto de equilibrio de la empresa A, 8.000 dividido 1, 0,60
menos 0,40. Dijimos que no lo puse acá, pero el precio de venta unitario es 1. 1 menos 0,40. El punto de equilibrio de A es 13.333 unidades. ¿Cuál es el punto de equilibrio de B? 4.000 dividido 1 menos 0,70. 13.000. Fíjense, ambas empresas tienen el mismo punto de equilibrio. ¿Pero por qué? Porque la empresa A pesar de tener, ¿por qué? Si la empresa B tiene costo fijo más bajo, tiene costo fijo igual a la mitad de A. Pero eso es porque su contribución marginal es mucho menor. Mientras que esta empresa sí tiene 13.000 de punto de equilibrio, pero ¿qué pasa? Tiene el doble de costos fijos. Hagan ustedes, tienen ahí una calculadora y calculemos el punto de equilibrio para la empresa B, pero simulando que los costos fijos sean 8.000. ¿Sí? A ver. ¿Dónde está? Acá. Entonces era 8.000 dividido. Ay, que tengo esta que no tiene. Discúlpeme, pero tengo esta computadora que no tengo el teclado numérico y tengo desfasada las teclitas. Aquí tengo que buscar dónde está. Alguien que tenga una calculadora para hacer 8.000 dividido 1 menos, eran los costos variables, eran 0,70 dividido 1. Si ustedes ven, si lo resuelven, si resuelven esto del punto de equilibrio, ¿qué les va a dar? Les va a dar que si la empresa B tuviera 8.000 de punto de costos fijos, tendría que tener, su punto de equilibrio sería el doble, a 26.666, ¿sí? Pero, y fíjense, las dos van a tener el mismo costo fijo, 8.000, pero esta empresa B va a requerir el doble de unidades que la empresa A para alcanzar el equilibrio. ¿Y por qué es esto? Y porque su contribución marginal es la mitad de la contribución marginal de la empresa A. ¿Sí? Compartir pantalla. Vamos acá. Veamos. Esta empresa tiene esta relación. ¿Sí? Los costos variables sobre las ventas representan un 0,60. La contribución marginal es 40. ¿Sí? ¿Cuánto obtiene de ganancia cada vez que vende una unidad en exceso del punto de equilibrio? 40, ¿no es cierto? 40 por el número de unidades que tiene arriba del equilibrio. Hagamos de cuenta ahora que en vez de ser mi costo variable 60, que mi costo variable sea 40. ¿Sí? Fíjense, chicos. Esto no está hecho, ¿sí? Veamos acá el ejemplito, esto que está en amarillo, es lo que vimos recién. 100 menos costo variable, 60. ¿Cuál es mi contribución marginal? 40. ¿Sí?
¿Cuánto tenía de ganancia? 0, porque 40 era mi costo fijo. Resulta que yo esta empresa arreglo la situación, consigo insumos más económicos y bajo mis costos variables, ¿sí? Entonces, mis costos variables, en vez de ser el 60% de mi precio de venta, ahora pasaron a ser un 40% de mi precio de venta. Por cada peso de venta o cada 100 pesos de venta, yo tengo que gastar en costos variables 40 y me queda una contribución marginal de 60. Con esa contribución marginal yo tengo que hacer frente a mis costos fijos y lo que me sobre me va a quedar de ganancia. Entonces, yo tengo evidentemente una contribución marginal mucho mayor que la empresa arriba. ¿Sí? ¿Cómo será que ahora no solamente cubro mis costos fijos, sino que además me queda 20 pesos de ganancia? ¿Qué pasa cuando yo vendo una unidad más por encima de la unidad en equilibrio? Fíjense, 80, 20, 40. Bien. Mi contribución, mi ganancia cada vez, esto algo tengo mal. 120, 220, 80, 40, 40. Ah, acá está el error. 40 por 2 es 80. 80. No lo puse con fórmula, por eso. Y acá sería 800. 40 por 10, 400. Bien. Acá es con una unidad, el costo variable unitario, 40. Acá tengo 2 unidades, 80. Costo variable, entonces va a ser 2 por 40, 80. Mi contribución marginal es 120. Los costos fijos siguen manteniéndose en 40. Entonces, la ganancia que yo obtengo cuando voy por encima del punto de equilibrio va a ser mucho mayor que la ganancia que yo obtenía en el punto B. ¿Sí? Vamos al siguiente. ¿Qué quiero mostrarle con esto a ustedes, chicas? Que cuanto menor sea el porcentaje que representen los costos variables respecto de las ventas, voy a tener una mayor contribución marginal. Entonces, aquella empresa que tenga una mayor contribución marginal que otra, va a obtener más rápido el equilibrio porque va a tener más contribución marginal para hacer frente al equilibrio. Y una vez que lo alcance, cada vez que vende una unidad va a ganar más que otra que tenga una mayor relación de costos fijos, de costo variable respecto a las ventas, porque tiene una menor contribución marginal. ¿Sí? Bueno, acá dejamos el tema y lo vamos a retomar con un ejercicio práctico cortito que vamos a ver el día martes y ahí vamos a avanzar ya con un tema nuevo. ¿Estamos? Nos vemos el martes directamente allá en clases a las Hasta 8, luego, como profe. siempre. Bueno, muy bien. Bueno, profe, hasta Gracias. luego. Hasta luego, Chao, hasta profe. luego. Chao, Chao, chao. profe.